Hola a todos, soy Komura, el principiante del violín. Gracias por visitarnos de nuevo. En el vídeo número 27 de esta serie, a continuación del último, seguiremos hablando con el siguiente tema, los ejercicios de arco para adultos principiantes. Este tema surge como la continuación de lo que habíamos hablado en los vídeos anteriores. Entonces, si no habéis visto los anteriores, es posible que os cueste comprender de lo que voy a hablar hoy. Si alguien ha encontrado este vídeo hoy por casualidad, es mejor que vea primero desde el vídeo 22, secreto 1 de la mano derecha, en orden. En el vídeo anterior hablamos de la forma estándar del cambio del sentido del arco. Y hoy en este vídeo vamos a hablar de otro tipo de cambio de la dirección. Otra forma del cambio de la dirección con la que ponemos el acento en la primera nota que viene después del cambio. Para mí, este tipo de cambio es más complicado que el otro tipo, con el que no se nota el cambio de la dirección, de lo cual vamos a hablar en el siguiente vídeo. Después de intentar poner énfasis o acento en la primera nota después del cambio del arco, a la hora de comprobarlo escuchando la grabación, me doy cuenta de que no me ha salido tan marcado la nota de la cuestión, por lo cual todavía sigo averiguando la mejor manera de conseguirlo. Así que hoy voy a compartir lo que he conseguido hasta ahora, aunque no lo veo todavía muy completo. Si alguien ha encontrado mejor manera de conseguirlo, os agradecería mucho que me lo contarais. Bueno, vamos a empezar, pero antes voy a comenzar con este pequeño ejercicio de la flexibilidad de lo que habíamos hablado en el vídeo 25. Uy, cómo me cuesta. Pues este ejercicio para mí es necesario repetirlo todos los días. Pues ya está, comenzamos. En el caso de realizar el cambio del sentido con la punta del arco, lo primero que se nos ocurre es emplear la técnica de martré o martillo en español, ¿verdad? Es la forma estándar de conseguir la pronunciación de las notas muy marcadas como si fueran los ruidos que hacen los martillos. Y no creo que sea tan difícil emplear esta técnica justo después del cambio del sentido en la punta del arco. Sería algo así. Cuando llegamos a la punta del arco, ahora para subir hacemos esto. Si hay alguien que nunca había practicado esta forma de tocar martillo, primero tendrán que empezar a estudiarlo, claro. Es algo como aumentar un poco la presión del arco a la cuerda, aguantar un momento y soltar. Algo así. Pero hoy no vamos a tratar de esta técnica martillo. Si alguien necesita saber cómo se practica esta técnica, creo que hay muchos vídeos que lo explican en el internet. Dominando esta técnica se consigue otro nivel de interpretar las músicas. Como yo también soy un principiante, no entiendo muy bien, pero me parece que, por ejemplo, esta técnica se utiliza mucho
a la hora de tocar las obras barrocas. Por ejemplo, algo así. Si no empleamos esta técnica, la misma obra sonaría de distinta manera. ¿Verdad? En el cambio de la dirección en la punta del arco, empleando la técnica de martillo, se puede conseguir así el cierto acento. En vez de hacer el cambio así, hacemos así. Así conseguimos cierto acento. Sin embargo, cuando queremos algo más dinámico, lo que se observa con bastante frecuencia en los vídeos de solistas es esto: alejar una vez el arco de la cuerda y luego golpear la cuerda con la punta del arco. Alejar y golpear. Solo que en este caso se queda una pausa o un hueco muy claro entre la última nota antes del cambio del sentido y la primera nota después del cambio del sentido. Así que esta forma de poner énfasis se puede utilizar solo cuando podemos tener una pequeña pausa ahí. Pero es una forma muy eficaz de dar un fuerte acento, por lo cual nos interesaría aprenderlo, y para ello podríamos realizar este ejercicio, por ejemplo. Pues lo que acabo de hacer: llegar hasta la punta y soltar el arco y luego golpear. Hasta aquí hemos hablado de las varias formas de dar cierto acento en la punta del arco después de realizar el cambio del sentido. Y ahora vamos a ver cómo podemos solucionarlo en la base del arco. Para mí este tema no es tan sencillo. Cuando hay una pausa entre la última nota antes del cambio del sentido y la primera nota después del cambio, tendríamos posibilidad de parar el arco durante un momento y podríamos sacar una buena pronunciación de la primera nota al comenzar el movimiento nuevo del arco. Pero si no hay ninguna pausa entre las dos notas y tenemos una melodía continua, no podemos hacerlo. Me explico. Al hacer el cambio de sentido en la base del arco, cuando hay pausas entre esta nota y la siguiente nota, lo que podemos hacer es parar una vez y, aprovechando esta parada, podemos poner acento para arrancar el nuevo arco. Así. Pero esto solo se puede hacer cuando hay pausa entre las dos notas. Y cuando no hay esa pausa, en ese caso solo se me ocurre dos posibilidades para poner acento. Uno, simplemente subir un poco la presión del arco al tocar la primera nota después de realizar el cambio de la dirección del arco. O sea, hacer más o menos lo que hicimos antes en la punta, o sea, esto.
de tipo martillo. Aquí también se puede hacer. Hasta cierto punto así se consigue el acento. Y segundo, justo antes de entrar en la bajada del arco, separamos o alejamos o dejamos que se flote un poquitín el arco de la cuerda y recolocamos el arco de nuevo en la cuerda. Vamos a ver. Antes intentamos sacar acentos sin soltar, sin despegar el arco de la cuerda, ¿no? Ahora vamos a flotar un poquito o separar un poquito el arco. Cuando llegamos a la base, aquí, así, soltar un poquito el arco de la cuerda y luego lo colocamos de nuevo a la cuerda. ¿Y por qué separamos, aunque sea un momento, el arco de la cuerda? Simplemente para que después de soltar el arco, el sonido siga sonando. ¿Ves? Cuando soltamos el arco de la cuerda, siempre el sonido sigue sonando durante unos segundos. Entonces, aprovechando esa resonancia, separamos solo un instante de la cuerda del arco y lo aprovechamos para recolocar para tener otro momento de explotación del sonido. Ahora lo he hecho sin utilizar mucho los movimientos ni de los dedos ni de la muñeca. Mi mano mantenía esta forma siempre, más o menos. Ahora hacemos lo mismo, pero aprovechando más los movimientos de los dedos y la muñeca. En vez de hacer así, vamos a hacer ahora. A ver, con otra cuerda a lo mejor se ve mejor. En vez de hacer siempre manteniendo la misma forma de la mano, en vez de hacer así, ahora hacemos. Voy a exagerar un poquito. ¿Qué diferencia hay? Pues cuando tocamos aprovechando las articulaciones de dedos y la muñeca, creo que así el sonido de la última nota se queda durante más tiempo. Suena más.
Yo no estoy seguro cuál de estas dos formas de tocar es más acertada que la otra, o tal vez ninguna es correcta, y hay otras formas más eficaces de obtener el acento. No lo sé. Había visto en YouTube a un violinista que tocaba continuamente de esta forma, utilizando al máximo la muñeca y los dedos. Creo que era un concertino de alguna orquesta profesional. No sé si es conveniente tocar siempre de esta forma o no, pero está claro que es mejor saber hacerlo. Así que nos conviene hacer ejercicios para tener suficientemente flexible los dedos y la muñeca y estar preparados para poder emplear esa forma del cambio del sentido del arco. Y para eso estoy haciendo este ejercicio. Para tener los dedos y muñeca suficientemente flexible, estoy haciendo esto. Y para arriba también. Para conseguir este tipo de manejo del arco, hay que mantener el movimiento vertical del arco, de lo que estamos hablando en estos últimos 2 o 3 vídeos. Si hay alguien que no ha visto los últimos 2 vídeos, por favor, primero que lo veáis, si no, no me vais a entender mucho. Si no podemos emplear el movimiento vertical del arco, sería complicado conseguir este tipo de manejo del arco con los movimientos de los dedos y de la muñeca. Porque si intentamos hacer lo mismo con el movimiento horizontal del arco, la muñeca se mueve así, en vez de así, se mueve así. Y el arco baila, por lo que no se mueve de manera recta. Me explico. Con el movimiento vertical del brazo, el arco no se baila mucho. Se mueve más o menos recto, ¿no? Pero si intenta hacer lo mismo con el movimiento horizontal del brazo, en vez de subir el codo y girar antebrazo, si lo intento lo mismo, así, con esta forma, a ver cómo baila el arco. Baila bien, ¿eh? Así no se consigue nunca sonido limpio. Así que este ejercicio de muñeca y de dedo siempre hay que hacerlo manteniendo la forma de tocar, manteniendo el movimiento vertical del brazo.
este tema de vertical, horizontal, si hay alguien que no lo entiende muy bien, por favor que vea el vídeo anterior y el otro anterior también, por favor. Y ahora, una cosa muy importante a la hora de realizar este ejercicio con los movimientos de los dedos y de la muñeca, que es no confundir la dirección para la que utilizamos los dedos y la muñeca. Por ejemplo, lo que queremos aprender es el movimiento muy rápido, brusco, pero a cierta dirección y no a otra dirección. Para bajar hacia abajo, lo que queremos hacer es, mientras que estamos bajando, queremos meter este movimiento brusco, instantáneo, hacia arriba, así, y seguimos bajando, y otra vez hacia arriba. ¿Vale? No así. Este es un mal ejemplo. Buen ejemplo es siempre hacia arriba. Este movimiento brusco. Y poquito a poquito más rápido. Y para subir hacia arriba, ahora el movimiento rápido es hacia abajo. No es este no. El movimiento rápido es hacia abajo. Aprovechando las articulaciones de dedo y la muñeca. Y poquito a poquito más rápido. Cuando podamos controlar bien esta forma de utilizar los dedos y la muñeca, nos servirá mucho en muchas escenas y también sería eficaz para cuando queremos poner buen acento en la primera nota después de realizar el cambio de la dirección del arco. Estos son los métodos que he podido encontrar hasta ahora para poner cierto acento justo después de realizar el cambio del sentido del arco en su base. Pero, como había dicho antes, todavía yo mismo no estoy muy satisfecho con estos métodos y seguiré averiguando otras maneras de hacerlo mejor. Y estaría encantado de recibir vuestra opinión y consejos sobre el tema. Pues en el próximo vídeo vamos a tratar de otra forma de manejar el arco, pero totalmente contraria que la de hoy. O sea, hacer el cambio del sentido del arco sin corte del sonido. Es la técnica que se utiliza cuando no queremos que se note el momento del cambio de la dirección del arco. Esto, una vez que nos acostumbremos de ciertas cosas, no es tan complicado, pero siempre hay algún truco que nos puede servir a nosotros que hemos empezado a estudiar el violín siendo adultos con nuestro cuerpo poco flexible. Gracias por acompañarme hoy y sería gran ayuda para nosotros vuestra me gusta y suscripción al canal. Espero volver a vernos pronto.